El presente video principalmente se referirá a la colocación o ubicación de castillos y para esto es muy importante entender lo que es el diseño de estructuras de mampostería. Estamos hablando de que es una rama importante a la hora de hablar de diseño estructural, dada la frecuencia con que se enfrentan a proyectos o nos enfrentamos a proyectos estructurales con estos materiales. Vamos a estar hablando sobre los criterios generales que nos marcan nuestra normativa aquí en México y que son los que nos rigen para poder ubicar de manera precisa a los castillos y cadenas, las cuales son elementos básicos en los elementos de confinamiento en los sistemas de mampostería. Vamos a iniciar platicando acerca de la mampostería confinada prácticamente en un sistema estructural. Entonces, acerca de lo que es mampostería confinada, básicamente es un sistema estructural precisamente basado en la mampostería, bloques unidos entre sí y que son confinados por elementos adicionales que se llaman castillos. Y dalas, la función de estos castillos y dalas es confinar todo el conjunto de piezas unitarias. Estas son pegadas a partir de un mortero normalmente entre sí y que de alguna manera trabajan por gravedad y son ligadas o confinadas con estos elementos. Estos elementos que llamamos castillos y dalas o cadenas, muy bien, aquí es importante mencionar que existen dos tipos de castillos, específicamente hablando de estos tipos de confinamiento, y pueden ser externos, que coronan exactamente al final de un muro, y que se arman a través de mampostería. Estos elementos verticales con su armado de refuerzo, vamos a irlo viendo a continuación. Existe otro tipo de castillos que son elementos verticales de confinamiento y que son internos. Entonces, esto es para bloques huecos en donde solamente van apoyados con varillas a través de un remate directo, como lo podemos apreciar dentro de la figura del 521. Son directamente para tabiques huecos, no es un anillado directo y que va recubierto por concreto, sino son parte de los bloques huecos que llegan a existir y que se estructuran directamente las varillas dentro de este tabique hueco. Esta clasificación de castillos de que pueden ser internos o externos, pues vamos a ir observando de acuerdo a conforme vayamos avanzando. Y en función a esto, bueno, se irán analizando los criterios en donde nos permitiremos ir colocándolos de acuerdo al proyecto estructural. Es importante no olvidar que los castillos precisamente son elementos horizontales, comúnmente llamados, bueno, en este caso como tal por su funcionalidad. Es importante que se observen estas imágenes que se toman de la norma técnica complementaria del diseño de estructuras de mampostería, ya que ellas son las que garantizan directamente a partir de una serie de estudios la estabilidad de las estructuras. Y bien, vamos a iniciar entonces con el análisis de la colocación de los mismos. Bien, vamos a iniciar con los diferentes criterios, ya que hemos entendido lo que son las estructuras de mampostería confinada y cuál es la función que cumplen los castillos y las dalas. Es importante marcar los 6 puntos específicos que son los criterios básicos para poder estructurar estos elementos de confinamiento de nuestra mampostería. El primero de ellos nos dice que deben existir castillos en los extremos de los muros, como se puede apreciar en esta primera figura de la izquierda, y también en los puntos intermedios del muro a una separación máxima de 4 metros o 1.5 veces la altura de entrepiso, que es H. Vamos a analizar este primer punto en la imagen de la izquierda. Lo que se nos dice es que en cada uno de los extremos de nuestros muros debemos de colocar castillos. Si bien pensamos en que en este muro que se observa que estamos rematando con un castillo, lo mismo en la misma parte del fondo y justamente en la segunda parte
en donde nos dice que también es obligatorio colocar castillos en las intersecciones. Por ejemplo, para este muro que estamos observando aquí en la imagen, en la primera imagen de la izquierda, tenemos una intersección, por lo tanto, hay que colocar este castillo derivando en el siguiente muro para poder reforzar esta sección y llega de forma ortogonal, que es lo que está haciendo, rematando esta intersección precisamente con otro castillo y al final del muro. Estemos observando que se cierra con un castillo. Es importante analizar si las dimensiones y la funcionalidad o funcionamiento que se tiene considerado realmente requiere el castillo. Esto data del criterio del diseñador, aunque la norma establece que debe de cerrarse cuando estamos recibiendo carga de manera directa. De igual manera deben de colocarse de manera intermedia en estos castillos a una distancia no mayor a 4 metros, como observamos en la imagen de la derecha, y es importante colocarlos, dado que, bueno, esto garantiza mayor estabilidad en este muro. Para el caso de un muro continuo, estamos observando también la separación, bueno, está prácticamente definido cuando son muros muy largos y de igual manera cuando tenemos una altura demasiado grande y pues esto prácticamente nos lleva a elegir cuál de los dos criterios que están establecidos aquí son los más viables. Esto es dependiendo de la altura, nos dice 1.5 de la altura, multiplicando esto, estamos hablando de estas distancias, es garantizar esta estabilidad, esta estructuración, que nos dice multiplicar 1.5 metros, la altura, bueno, va de 4 a 4.5, y esto dependerá cuál es el criterio con el que nos debemos de quedar. Para el segundo criterio nos dice que deben existir dalas en los extremos horizontales de los muros y debe existir dalas en el interior del muro a separaciones máximas de 3 metros. Entonces esto significa que vamos a usar, bueno, en el caso de la imagen de la izquierda, que en cada remate o cada terminación de muro tenemos que colocar un elemento de confinamiento que se conoce como dala, de manera horizontal, que remata precisamente a este muro de mampostería, y este criterio nos dice que debemos de colocar dalas intermedias, ya que son necesarias, dado que existe una separación mayor a 3 metros. Quiere decir que si tenemos alturas entre pisos mayores a 3 metros, estamos obligados a colocar una dala intermedia. Si la separación horizontal máxima, en resumen, está entre tener 3 metros, esto es muy simple, vamos a analizarlo en este tercer punto. Deben existir dalas en los extremos superiores de pretiles que rebasan la altura de 50 centímetros. Esto quiere decir que debemos de verificar precisamente con un ejemplo de un pretil, que es excedente o un muro pequeño que se coloca encima de la última losa. Hay que enfocarnos precisamente en esta parte que nos indica en el extremo superior de la imagen izquierda que este pretil es mayor a 50 centímetros. Estamos obligados a colocar precisamente una dala, así que se va a rematar en este caso es de acuerdo a lo que nos indica la normativa por dimensiones mínimas. Las dalas y castillos deben ser al menos del espesor del muro, entonces la sección precisamente mínima que se debe de considerar en castillos y dalas debe ser al menos el espesor del muro que estamos colocando y que se va a confinar con estos elementos. Esto precisamente es lo que nos indica la norma, y por ejemplo si hablamos de un muro de 15, bueno, pues será nuestra dala o nuestro castillo de al menos 15 centímetros, 15 por 15, tomando en cuenta que es una dimensión paralela a los castillos y tomando en cuenta la dirección del muro. Tanto que seguirá toda la longitud del muro, y para este caso, entonces este castillo debe ser al menos, insisto, de 15 centímetros en dirección longitudinal del muro. El quinto aspecto, en este caso el quinto criterio, nos dice que es importante
que estos castillos y dalas deben contar con una resistencia de la compresión de F'C de cuando menos 150 kilogramos sobre centímetro cuadrados. Siempre que nuestro diseño, nuestra mezcla para este diseño debe ser de esta F'C. Si es al menos superior, nos demandará nuestro diseño estructural de los castillos, bueno, pues que sean mejores. Y vamos a ver en este momento lo que será el último criterio. Y bueno, tocante a este sexto punto, a este sexto criterio, vamos a hacer referencia a lo que nos indica la norma. Es muy importante que se cumplan estos criterios sobre los proyectos de viviendas, ya que de igual manera cuando son en serie, ya que suelen verse en cumplimiento de estas especificaciones. Y bueno, nuestra normativa en la cuestión de la sexta indicación, del sexto, la sexta restricción que nos dice que en aberturas a mayores de 60 centímetros para estructura tipo 1 y a 40 centímetros para estructuras tipo 2. Estas clasificaciones de tipo 1 y tipo 2, estamos hablando de que, nótese aquí como nos presenta la figura del lado izquierdo, nos dice que en aberturas mayores a 60 o 40 centímetros, específicamente para ventanas como se observa en este espacio, si rebasan estas dimensiones de estas ventanas, esto que estamos observando aquí, es obligatorio colocar castillos alrededor del marco que se observa destinado para la ventana, como se aprecia en este espacio. Para anclarla contra trave y dalas, precisamente con una dala formada por estos castillos, incluido, bueno, pues definitivamente la de remate, que ya que no culmina en la losa, entonces por ahí hay que colocar el remate. Estas dalas confinan totalmente la mampostería de este hueco, de esta abertura destinado para la ventana. En cotas mayores a 60, 40 centímetros, como el caso de estructuras tipo 2, las cuales son aberturas que no se requieren reforzar, pues son ventanas para los baños, pequeñitas que cumplen solamente para ventilaciones y que nos presentan finalmente límites. Bueno, en el rubro de esta especificación, generalmente se pregunta uno con frecuencia que si no se colocan, se pueden desarrollar fisuras o qué sucede. Bien, precisamente dada la posición o el posicionamiento de estas pequeñas aberturas para colocar ventanas, bueno, generalmente hay un asentamiento diferencial dado algún evento extraordinario. Entonces, son pequeñas, finalmente sí surgen fisuras, aunque se tengan que reparar, pero no es un daño significativo que impacte en lo estructural. Lo único que está pasando es que está llegando a un espacio, un límite de servicio. Y refiriéndose a la estructura tipo 1 y tipo 2, la tipo 2 para nuestra norma de diseño estructural de mampostería, bueno, tiene ciertas características. Para el tipo 1 se agrupa todas aquellas estructuras de mampostería en particular que tengan una superficie menor a 250 metros cuadrados de construcción, que tengan, bueno, cuando mucho 2 niveles. Y esto se refiere principalmente a estructuras de viviendas. Ya cuando son 3, 4, 5, bueno, ya se consideran del tipo 1 y básicamente pasan a otra categoría que son de otro grupo, recordando que serían pues diferentes y que cambiarían las condiciones de diseño dado que se están tomando en cuenta estos parámetros, estos criterios que vienen de manera relevante en nuestra normativa. Digamos que todas estas estructuras que tengan una superficie mayor a 250 metros cuadrados o mayor a los 2 niveles dentro del rango de las estructuras tipo 2 caen por default. Y esta clasificación, bueno, es fundamental que permanezca especificada y que determine precisamente en automático el tipo de estructura del que se está trabajando para poder generar un buen diseño estructural. No olvidemos que las aberturas para ventanas, bueno, definitivamente nos indican, nos precisan
las características de colocar o no castillos a partir de que si es tipo 1 o tipo 2 nuestra construcción. Más adelante, bueno, vamos a ir viendo precisamente las cantidades de acero que se van a ir incluyendo en estos armados y que no se estandarizan, pero que de cierta manera van condicionados directamente a partir de la mampostería confinada y existirán variantes de acuerdo a ciertas condiciones que se vayan presentando en la estructura principal. Bueno, una vez que ya identificamos nosotros nuestros castillos, no hay que perder de vista lo importante que es poder diseñarlos y tomar en cuenta que no debemos olvidar las indicaciones, las precisiones realizadas por la norma. Vamos a iniciar por lo más elemental, que se basará en lo que nos indica esta norma, respetando algunos aspectos generales como es, decíamos hace un momento, su espesor. Si bien para ello vamos de igual manera a desarrollar este ejemplo que me parece muy sencillo y estamos hablando de una mampostería confinada de 15 centímetros de espesor y en este caso se va a considerar un acero de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado, el FY. Esto para la configuración del concreto, bueno, se considerará un F' de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, recortando que esta es la mínima resistencia que marca la norma técnica complementaria de estructuras de mampostería aquí que aplica la normativa para nosotros y que se refiere a la capacidad del concreto. Bueno, podemos tomar arriba de lo permitido, sin embargo vamos a irnos por factores mínimos. Generalmente utilizamos 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado como se está mencionando. Y bueno, una vez que identificamos precisamente la colocación o la ubicación de los castillos, así como de las alas, es importante dar pie al diseño basado en la norma técnica complementaria que prácticamente nos alinea o nos delinea a través de un procedimiento preciso bajo ciertos factores y condiciones que ya fueron estudiadas y que lo que sugiere es dar seguimiento precisamente a el proceso de diseño. Entonces, en cuanto a la normativa a aplicar, fundamentalmente formula a través de diferentes factores ya preestablecidos, ya analizados en laboratorio, de qué manera podemos calcular aquel acero necesario para nuestros elementos estructurales o bien estandariza el procedimiento para que se facilite bastante el desarrollo del mismo. Entonces, esto significa que vamos a iniciar con el acero, el refuerzo longitudinal, y de aquí en la imagen podemos observar que está tomada directamente, como se ha dicho, de la norma técnica complementaria y nos indica la cantidad de acero mínimo que debe de llevar. Tanto castillos como en dalas observamos que se indica el área del acero longitudinal, que debe de ser mayor o al menos igual a 0.2 por F'C sobre F y por el área del elemento del subíndice C, que es uno de los lados, y H es el otro de los lados. H subíndice C es la dimensión paralela. La dirección, digamos que del muro, mientras que subíndice C es la dirección otorgada, B subíndice C es la dirección otorgada, ortogonal o perpendicular al eje longitudinal del muro. Vamos a comenzar con las primeras decisiones. Primero nos indica que esta dimensión perpendicular al eje longitudinal del muro debe ser al menos el espesor del muro. En este caso, recordemos que tenemos muros de un espesor de 15 centímetros, por lo que el otro lado del castillo, el definir un lado del castillo, bueno, será de 15 centímetros y el otro lado exactamente igual. Esto nos indica que
que va a ser bueno, la mayor de las dos, pues no es más que 150 milímetros, esto es 15 centímetros, reitero, y el espesor del muro, bueno, dado que ya se marcó, pues entonces será la misma dimensión para ambos casos. Si la decisión es hacer la modificación, bueno, entonces aplica cambiar el escenario 15-20, 20-20, y estaremos hablando de que se usarán varillas convencionales, con un F10 de 4200, FY de 4200, el cálculo, en este caso, sustituyendo estas variables, ya lo hemos observado, el F' es de 150, obtenemos una demanda del área del acero de 1.6 centímetros cuadrados, ya que aquí habrá que tomar una primera decisión. Si se observa aquí, la imagen de la izquierda nos pide además que debemos de proporcionar 4 o más barras, y esto nos lleva precisamente a disponer 4 varillas del número 3, que bueno, hablamos de que aquí en la Ciudad de México es muy difícil obtener de 2 puntos del número 2,5, por lo que iniciaremos con varillas del número 3, proporcionando las 4 varillas precisamente para hacer el cierre. Y digamos que el área, bueno, pues bueno, prácticamente la demanda es mucho mayor de lo cual se necesita. Y por tanto, bueno, se puede recurrir a un armado con armes, y también se plantea, en este caso, que el ensamblado con estas barras tiene características muy particulares, ya que son prefabricados y ya traen ciertos lineamientos, un soporte de 6000 kilos, un FY de 6000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y lo estaremos usando dentro de la formulación establecida, en donde nos dice que F'C sobre FY, 150, bueno, el factor 0.2 por 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, sobre 6000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, esto multiplicado por la sección, que es 15-15, y el área del acero es igual a 1.12 centímetros cuadrados, y el Armex, bueno, las dimensiones que tenemos de acuerdo a nuestro castillo, en análisis de menos 4, bueno, aquí está establecido, es igual a 1.97 centímetros cuadrados, y sin ningún problema entonces, bueno, si observamos demanda menor cantidad de acero por la resistencia que está garantizándose de 6000, y bueno, en este caso, pues podremos decir que nosotros tendremos la decisión en nuestras manos, y sería válido utilizar Armex o, en este caso, varillas convencionales. Bien, ahora lo que continúa es precisamente es hacer o diseñar lo que es el refuerzo transversal, estimar este refuerzo transversal. En el caso de este refuerzo, estamos hablando de que nos iremos directamente sobre la separación de los estribos, que no excederá, de acuerdo a lo indicado, de 200 milímetros o de 1.5 T, que T, recordemos, es el espesor del muro, y esto nos arroja un total de 22.5 centímetros. Y esta es una de las primeras variables que si notamos, de acuerdo a la imagen de la izquierda, que también es tomada de la norma técnica complementaria, es importante respetar estos lineamientos, y a partir de este punto poder garantizar que si tomamos lo que nos va indicando, bueno, nos apegaremos a los lineamientos que nos garantizarán la seguridad, dado que, bueno, ya ha habido pruebas previas, y por tanto nos va arrojando resultados más precisos. El siguiente paso es estimar el área del acero que debe llevar el estribo, y si observamos, aquí está de acuerdo a la norma técnica, como nos indica, que sería A subíndice SC, que nos da la expresión de 1000 veces S, la separación sobre FY, a H subíndice C, que es H subíndice, ya que lo decíamos precisamente a uno de los lados del castillo, de lo que dará en este caso quedó de 15 centímetros. Sustituyendo, vemos que nos demanda en esto totalmente 0.317 centímetros cuadrados, y esto nos da un área para la varilla del número 3 de 0. Bueno, tenemos que el área es de 0.71 centímetros cuadrados, y
Sustituyendo, bueno, nos queda directamente para también utilizando Armex de la sección 15x15-4. Viene prácticamente preensamblado, ya lo habíamos manejado anteriormente, y la separación que se usa es de 15 centímetros en este elemento. Aquí se cambian algunos datos de la ecuación, la separación de 15 centímetros, cambiamos también el F, que ya se refiere a 6000 para este caso, que ya son preestablecidos. El Armex nos demanda un área de 0.166 centímetros cuadrados, y si consultamos las especificaciones de los proveedores de estos elementos preensamblados, vemos que existe un Armex de 15x15-4 de tipo 2, que es un calibre 6, y que brinda un área de 0.18 centímetros cuadrados, por lo que podríamos cumplir sin ningún problema con lo que la especificación nos demanda. Y de acuerdo al apego a la norma técnica complementaria, si manejamos una separación menor, también estamos cumpliendo con lineamiento mínimo. Bien, ahora lo que resta es precisar los armados con base a lo que nos arrojó el análisis, para poder tener por completo el esquema de estructuración en este sentido de los castillos. Y por tanto, bueno, ¿cómo quedarán estos armados? Bueno, las especificaciones tienen el castillo, si lo nombramos como castillo K1, podría quedar con un Armex de 15x15-4 tipo 2. Si usamos acero convencional, especificación serían 4 varillas del número 3 con estribos del número 3 a cada 20 centímetros. Y lo mismo para el caso de la Dala, como se observa en pantalla. Hay un punto importante en la norma técnica complementaria que nos comenta que para estructuras del tipo 2, en el caso de mampostería, están especificadas como estructuras que tienen una superficie menor a 250 metros cuadrados de construcción hasta 2 niveles, para las cuales el uso de la edificación va a ser habitacional, de servicios, de infraestructura, agrícola, pecuario, forestal, es decir, cualquiera de estas condiciones que no se cumplan. Si no se cumple alguna de ellas, prácticamente, pues la estructura será del tipo distinto, de tipo 1. Si se cumplen todas, insisto, en tipo 2 podrá ser clasificada como lo traemos tradicionalmente, pero en el caso de no cumplir con alguna de ellas, bueno, esto que analizamos no aplicaría, no sería válido. Tendríamos que recurrir a la norma, y como la norma es más rígida en este sentido, lo que solicitaría en función a la cantidad de niveles y a la forma en cómo se presentan las cargas, así por cuestiones de estribos, el reforzamiento se incrementaría acortando como tal la distancia entre estribo y estribo, y por tanto la multiplicación del acero se vería totalmente reflejada, y las condiciones de reforzamiento arriba y abajo del castillo prácticamente nos demandaría mayor acero, insisto, reducir lo que son los estribos, aun cuando el castillo sea de 15 centímetros, y la separación, bueno, definitivamente como máximo se iría hasta 7.5 centímetros. La distancia que nos marca es h sobre 6 o 40 centímetros. H mayúscula es la abertura de nuestro castillo. En este caso, vamos a pensar que el castillo tiene una altura de 3 metros, que esto es importante, y por lo tanto entonces la distancia sería de 50 centímetros. Esto específicamente ya se iría a edificaciones de mayores dimensiones que no cumplan con esto que se estableció en un principio para el análisis, y cambiaría radicalmente tanto los armados como probablemente en la cuestión del Armex ya no aplicaría en totalidad por la situación de sobrecarga definitivamente.